la voz que volvió después del funeral. Buenas noches, comunidad. Lo que están a punto de escuchar no es solo una historia de pérdida. Es el relato de cómo el dolor puede abrir puertas que jamás deberían cruzarse. Porque a veces, la muerte no siempre significa despedida. Y lo más aterrador no es perder a alguien que amas, sino escuchar su voz regresar en la oscuridad. Apaguen la luz, suban el volumen y acompáñenme en este nuevo relato de Testigos del Terror. Mi nombre es Daniela y lo que voy a contar ocurrió apenas 4 días después de la muerte de mi madre. Todavía hoy, cada vez que lo recuerdo, siento el mismo frío recorrerme la espalda. Mi mamá, Teresa, llevaba años enferma. La enfermedad renal la fue consumiendo poco a poco. Primero fueron las visitas constantes al hospital. Después las máquinas, los medicamentos, la diálisis y finalmente el aislamiento. Su cuarto parecía más una sala clínica que una habitación. Todo debía estar impecablemente limpio. La temperatura exacta. La cama siempre acomodada. La máquina conectada noche tras noche. La veía apagarse lentamente. Cada día hablaba menos. Comía menos. Sonreía menos. Pero hubo algo que empezó a pasar en sus últimos días. Algo que jamás he podido explicar. Una tarde regresé de la universidad. Al entrar a la casa escuché claramente la voz de mi mamá. Estaba hablando con alguien. No era un murmullo. Era una conversación. Incluso parecía estar riéndose. Pensé que alguna tía había ido a visitarla. Caminé hasta su cuarto. Abrí la puerta. Y me quedé helada. No había nadie. Solo ella. Acostada en la cama. Mirando hacia la esquina del cuarto. Lo primero que sentí fue el olor. Un perfume fuerte. Viejo. Inconfundible. Era la loción que usaba mi abuelo. Mi abuelo había muerto hacía 6 años. Mi mamá me miró con tranquilidad. Y me dijo algo que todavía me persigue. Tu abuelo vino por mí. Sentí que el corazón se me detuvo. Le pregunté de qué hablaba. Entonces señaló una esquina del cuarto. Ahí está, esperándome. Miré. Pero no vi nada. Solo oscuridad. Desde esa tarde, la casa cambió. Por las noches se escuchaban pasos en el pasillo. Pasos lentos. Descalzos. La puerta de su cuarto se abría sola. A veces, incluso con la máquina apagada, se escuchaban sonidos metálicos. Como si alguien la encendiera. 3 días después, mi madre murió. Fue en la madrugada. Yo estaba dormida junto a su cama. De pronto desperté. Sentí 3 golpes secos sobre mi pierna. Tac, tac, tac. Abrí los ojos. Ella me estaba mirando. Sonreía. Pero era una sonrisa cansada. Triste. Levantó la mano con esfuerzo. Y me dijo: no abras la puerta cuando vuelva. Esas fueron sus últimas palabras. Minutos después, dejó de respirar.
Los días siguientes fueron borrosos. El funeral. La gente. Los abrazos. El llanto. Todo se mezcló. La casa quedó en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio pesado. Como si alguien siguiera ahí. La primera noche después del entierro dormí en la sala. No podía entrar a su cuarto. Me quedé en el sillón hasta que el cansancio me venció. A mitad de la madrugada, escuché su voz. Dani. Abrí los ojos de golpe. Todo estaba oscuro. Pensé que había sido un sueño. Entonces volvió a escucharse. Más cerca. Dani, bebé. Sentí como el miedo me paralizó. Levanté lentamente la mirada. Y ahí estaba. Sentada en el sillón frente a mí. Mi madre. Inmóvil. Con las manos sobre las piernas. La luz que entraba por la ventana apenas iluminaba su rostro. Ven conmigo, bebé. Era su voz. La misma. La que había escuchado toda mi vida. Pero había algo mal. Muy mal. La sonrisa. No era su sonrisa. Se veía torcida. Demasiado abierta. Como si su piel se estirara más de lo posible. Retrocedí lentamente. Tú no eres mi mamá. La figura inclinó la cabeza. De una forma imposible. Como si el cuello no tuviera huesos. Claro que sí, ven conmigo. Estiró la mano hacia mí. Sus dedos eran largos. La piel gris. Las uñas oscuras. En ese momento recordé sus últimas palabras. No abras la puerta cuando vuelva. La cosa comenzó a reír. Pero no era una sola risa. Eran dos. La de mi madre. Y otra más grave. Más profunda. Como si alguien más hablara dentro de ella. Corrí hacia mi cuarto. Cerré la puerta de golpe. Entonces comenzaron los golpes. Tac, tac, tac. Dani. Su voz sonó del otro lado. Abre, hija. Estoy sola. Lloré como nunca. Quería creer que era ella. Quería abrir. Quería abrazarla otra vez. Pero sabía que no era mi madre. Los golpes duraron toda la noche. A veces en la puerta. A veces en la ventana. A veces debajo de la cama. Siempre tres. Tac, tac, tac. La quinta noche decidí enfrentar aquello. Me senté en la sala. Con una vela encendida. Y el rosario de mi madre entre las manos. A las 2:13 de la madrugada escuché pasos. Lentos. Arrastrándose. Venían desde el pasillo. Y entonces apareció. Lo que vi esa noche. Jamás lo olvidaré. Tenía el rostro de mi madre. Su cabello. Su bata. Pero sus ojos eran completamente negros. Vacíos. La sonrisa le partía la cara de lado a lado.
La piel parecía colgar como una máscara. ¿Por qué no vienes conmigo? Su voz salía doble. Una dulce. Otra profunda y burlona. Sentí miedo. Pero también rabia. Mi mamá ya se fue, tú no eres ella. La cosa dejó de sonreír. Su rostro comenzó a deformarse. Como si algo quisiera salir desde adentro. Entonces empezó a llorar. Y al mismo tiempo a reír. Una mezcla horrible. La vela se apagó. Todo quedó en oscuridad. Escuché pasos correr hacia mí. Una respiración helada frente a mi rostro. Cerré los ojos y comencé a rezar. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando amaneció, ya no había nada. Solo el sillón vacío. Y el rosario de mi madre, partido en 3 pedazos. Jamás volvió a aparecer. Pero hasta el día de hoy, algunas madrugadas, escucho 3 golpes en mi puerta. Tac, tac, tac. Y una voz conocida susurra desde el pasillo. Bebé, abre. Y ustedes, comunidad, ¿qué creen que era esa presencia? ¿Un espíritu, una despedida o algo que tomó su voz para entrar? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse a Testigos del Terror, dejar su like y compartir este relato con alguien que se atreva a escucharlo en la oscuridad. Porque recuerden, no todas las voces conocidas vienen de quienes amamos. La mano en la oscuridad. Hay casas que guardan secretos. No secretos de familia, ni recuerdos tristes, sino algo más antiguo, algo que permanece en las paredes, en los pasillos y en la oscuridad. Mi madre siempre decía que la noche no era para andar despierto. Yo pensaba que solo era una superstición. Hasta aquella madrugada en la que una mano salió de debajo de mi cama. Todo comenzó cuando nos mudamos a la vieja casa de mi abuelo, en las afueras de la ciudad. Era una construcción antigua, de esas con techos altos, puertas de madera gruesa y ventanas que rechinaban aunque no hubiera viento. Mi mamá nunca quiso vivir ahí, pero después de la muerte de mi abuelo no nos quedó otra opción. Desde el primer día noté algo extraño. La casa estaba demasiado silenciosa. No era el silencio normal de la noche. Era un silencio pesado, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Mi mamá puso una sola regla desde que llegamos. Después de las 12, no salgas de tu cuarto por ningún motivo. Lo dijo tan seria que no me atreví a preguntarle por qué. Yo tenía 17 años y, sinceramente, pensé que exageraba. La primera semana pasó sin nada fuera de lo común, excepto por pequeños detalles. Pasos en el pasillo a las 3 de la mañana. Golpes suaves en la pared. El sonido de una puerta cerrándose lentamente. Cada vez que lo mencionaba, mi mamá solo respondía lo mismo. Es la casa acomodándose. Pero su voz no sonaba convencida. Una noche se fue la luz. La tormenta había comenzado desde la tarde y cerca de la medianoche todo quedó en completa oscuridad. El viento golpeaba los árboles del patio y sus ramas arañaban la ventana como uñas largas. Encendí la lámpara de mi celular y me acosté intentando dormir. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un roce. Suave. Lento. Debajo de mi cama.
Pensé que quizá era uno de los gatos callejeros que a veces se metían al patio y encontraban la forma de entrar. Me incliné un poco para asomarme. No vi nada. Solo oscuridad. Volví a acostarme. Pasaron unos segundos. Entonces lo escuché otra vez. Ras, ras, ras. Como si alguien arrastrara las uñas por la madera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mamá. Llamé. No hubo respuesta. Intenté convencerme de que estaba imaginándolo. Hasta que algo tocó el colchón desde abajo. El golpe fue seco. Me levanté de inmediato. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Me quedé inmóvil mirando la orilla de la cama. Y entonces ocurrió. Una mano salió lentamente desde debajo. Era una mano delgada, grisácea, con dedos largos y uñas oscuras. No parecía humana. Se movía despacio, tanteando el borde del colchón como buscando algo. O a alguien. Retrocedí hasta pegarme a la pared. La mano desapareció otra vez bajo la cama. No esperé más. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. El pasillo estaba completamente oscuro. Solo la luz de los relámpagos entraba por las ventanas y por instantes iluminaba la casa con destellos blancos. Mamá. Grité. La puerta de su cuarto se abrió al fondo. La vi salir con una vela en la mano. Pero algo en ella estaba mal. Su rostro estaba completamente pálido. ¿La viste?, me preguntó. Mi garganta se cerró. Solo pude asentir. Mi madre bajó la mirada y suspiró, como si en el fondo hubiera sabido que tarde o temprano esto pasaría. No debimos volver aquí, murmuró. Entonces me contó algo que jamás me había dicho. Cuando ella era niña, vivió en esa misma casa con mi abuelo. Mi abuelo tenía un hermano menor llamado Esteban. Un niño de apenas 8 años. Una noche, durante un apagón como aquel, desapareció. Lo buscaron por toda la casa. Lo encontraron al amanecer. Debajo de la cama de la habitación principal. Muerto. Tenía la cara congelada en una expresión de terror absoluto. Desde entonces, mi abuelo juraba escuchar una voz infantil arrastrándose por los pasillos. Una voz que llamaba por su nombre. Y a veces, una mano. Una mano que salía de debajo de las camas. Mientras mi madre hablaba, escuchamos el sonido. Ras, ras, ras. Pero esta vez no venía de mi cuarto. Venía del final del pasillo. La puerta de la antigua habitación de mi abuelo estaba entreabierta. La vela tembló en la mano de mi madre. No mires adentro, me dijo. Pero era demasiado tarde. Un relámpago iluminó el interior. Vi algo agachado junto a la cama. Una figura pequeña. Un niño. Estaba de espaldas. Su cuerpo era demasiado delgado. Sus brazos colgaban largos, casi tocando el suelo. Entonces giró la cabeza. No el cuerpo. Solo la cabeza. Hasta quedar completamente al revés. Sus ojos eran 2 huecos negros. Su boca estaba abierta en una sonrisa imposible. ¿Quieres jugar?, susurró. La vela se apagó. Todo quedó en oscuridad.
Escuché a mi madre rezar. Escuché pasos rápidos, pequeños, corriendo hacia nosotros. Luego una risa infantil que se mezclaba con el sonido de la lluvia. Sentí una mano fría sujetarme el tobillo. Caí al suelo. Grité. Mi madre me jaló con fuerza hacia su cuarto y cerró la puerta. Pasamos el resto de la noche abrazados, escuchando pasos alrededor de la cama. A veces debajo. A veces encima del techo. A veces justo detrás de la puerta. Golpes suaves. 3 golpes. Siempre 3. Cuando amaneció, todo se detuvo. La lluvia cesó. La luz volvió. Mi madre tomó una decisión inmediata. Nos iríamos de la casa ese mismo día. Mientras empacábamos, encontré una caja vieja en el armario de mi abuelo. Dentro había fotografías antiguas. En una de ellas estaba mi abuelo de niño, junto a su hermano Esteban. Pero había algo extraño. Debajo de la cama, en la foto, se veía una mano. Una mano larga y oscura asomándose. Como si siempre hubiera estado ahí. Como si jamás se hubiera ido. Nos mudamos esa tarde. Nunca volvimos. Sin embargo, desde entonces, cada vez que se va la luz, escucho el mismo sonido. Ras, ras, ras. Debajo de mi cama. Y anoche, por primera vez en años, escuché una voz infantil susurrando en la oscuridad. Te encontré. La mujer bajo la lluvia. Hay historias que no nacen del miedo, sino de la herencia. Relatos que pasan de abuelos a hijos, de hijos a nietos, siempre en voz baja, como si decirlos demasiado fuerte pudiera llamar aquello que los originó. En mi familia hay una historia así. Una historia que comenzó con una tormenta. Y terminó con una puerta de hospital que nunca debió abrirse. Lo que voy a contar no me pasó a mí. Le ocurrió a mi abuela muchos años antes de que yo naciera, y durante toda mi infancia la escuché contarla solo en susurros, casi como si le avergonzara admitir que aquello realmente ocurrió. Cada vez que llegaba a cierta parte del relato, se le erizaba la piel. Y miraba hacia la ventana. Como si todavía esperara verla. Todo comenzó en 1972. Mi abuela tenía apenas 10 años y era la mayor de 6 hermanos. Vivían en una casa vieja, de techo alto, con un pequeño balcón que daba a la calle principal del pueblo. Era una noche de domingo. Una tormenta eléctrica azotaba el lugar con una fuerza inusual. Los truenos hacían vibrar las paredes y los relámpagos iluminaban por segundos toda la casa. Mis bisabuelos decidieron ir a misa de todas formas. Dejaron a mi abuela encargada de sus 5 hermanos pequeños, incluido un bebé de apenas 1 año. La lluvia se intensificó. El viento golpeaba las ventanas. Los niños comenzaron a llorar. Mi abuela los llevó al cuarto donde todos dormían juntos. Era la única habitación que les parecía segura. Tenía un pequeño balcón con puertas de madera y cortinas delgadas. Desde ahí podía verse la calle. Mientras intentaba tranquilizar a sus hermanos, un trueno cayó tan cerca que la casa tembló. Las puertas del balcón se abrieron de golpe. La cortina se levantó violentamente. Mi abuela volteó hacia afuera. Y la vio. Una mujer. Parada en medio de la lluvia. Inmóvil.
Llevaba un vestido blanco antiguo, manchado de tierra. El cabello largo y negro le cubría parte del rostro. La lluvia le caía encima, pero ella no se movía. Solo miraba hacia el balcón, directamente hacia mi abuela. Entonces hizo un sonido con la boca. Un chasquido, como llamando la atención. Y levantó la mano. Le hizo una seña, como invitándola a bajar. Mi abuela siempre decía que lo más aterrador no fue verla, sino lo que sintió. Una necesidad irresistible de abrir la puerta, de dejarla entrar. Como si la mujer la llamara desde adentro de su propia mente. Sus dedos ya estaban sobre la manija. Pero en ese instante el bebé comenzó a llorar con desesperación. Mi abuela se volteó apenas un segundo. Cuando miró de nuevo, la calle estaba vacía. No había nadie. Sus padres no le creyeron. Le dijeron que había sido la tormenta, la imaginación, el miedo. Pero ella sabía lo que había visto. Pasaron los años. Mi abuela creció. Se casó. Formó una familia. Y pensó que aquello había quedado en el pasado. Hasta 1986. Estaba embarazada de su tercer hijo. El embarazo transcurría normalmente hasta que en las últimas semanas comenzaron las complicaciones. La internaron de urgencia. El dolor era insoportable. Los médicos corrían de un lado a otro preparándola para el quirófano. Mientras esperaba en la camilla, mirando las puertas de vidrio del pasillo, escuchó el mismo sonido. El mismo chasquido. Lento. Deliberado. Volteó. Y la sangre se le heló. La mujer estaba ahí. Del otro lado de la puerta. La misma figura. El mismo vestido blanco sucio. El mismo cabello oscuro. Levantó la mano. Y le hizo la misma seña. Ven. Mi abuela quiso gritar. Pero el dolor era tan fuerte que apenas podía respirar. Los médicos la llevaron al quirófano. La operación fue complicada. Mi tío nació con problemas respiratorios y estuvo varios días en incubadora. Mi abuela sobrevivió. Pero desde esa noche comenzó a sentir algo extraño en la casa. Escuchaba pasos. Golpes suaves en las ventanas. Y, algunas noches de lluvia, el sonido de un chasquido en la oscuridad. Años después, cuando mi tío cumplió 12 años, ocurrió lo peor. Era una noche de tormenta. Muy parecida a aquella de su infancia. La familia estaba reunida en la sala. La luz se fue. Todo quedó en penumbra. Solo los relámpagos iluminaban la casa por segundos. Mi tío, que estaba junto a la ventana, se quedó mirando hacia afuera. Mi abuela notó algo extraño en su expresión. Una especie de trance. ¿Qué estás viendo?, le preguntó. Él no respondió. Solo levantó lentamente la mano, como saludando a alguien. Mi abuela corrió hacia la ventana. Y la vio. La mujer. Parada frente a la casa. Bajo la lluvia. Mirando directamente a su hijo. Esta vez su rostro era visible. Los ojos completamente negros.
la boca abierta en una sonrisa torcida. Mi tío comenzó a caminar hacia la puerta principal. «Voy a abrirle», dijo con voz ausente. Mi abuela gritó. Lo sujetó del brazo. Pero él parecía no escucharla. La cerradura comenzó a moverse sola. La puerta vibró. 3 golpes resonaron desde afuera. Tac. 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 La mujer volvió a hacer la seña con la mano. «Ven». Mi abuelo empujó la puerta con fuerza mientras mi abuela abrazaba a mi tío, que temblaba como si tuviera fiebre. Entonces escucharon la voz. Una voz femenina. Suave. Susurrante. «Devuélveme lo que es mío». La lluvia se intensificó. Los relámpagos iluminaron la silueta una última vez. Y desapareció. Mi tío cayó desmayado. Cuando despertó, no recordaba nada. Pero desde esa noche comenzó a tener pesadillas. Siempre la misma. La mujer bajo la lluvia. Esperándolo en la calle. Haciéndole señas. Años después, antes de morir, mi abuela confesó algo que nunca había contado. Durante aquella operación, mientras la llevaban al quirófano, escuchó claramente a la mujer decirle: «Te dejo vivir, pero algún día vendré por uno de los tuyos». Mi tío desapareció en 2009. Salió una noche durante una tormenta y nunca regresó. Lo buscaron durante semanas. Jamás encontraron rastro de él. Solo su chamarra. Empapada. Doblemente doblada. Justo frente al viejo balcón de la casa donde todo comenzó. Desde entonces, cada vez que llueve fuerte en la familia, nadie se acerca a las ventanas. Porque a veces, entre los relámpagos, se alcanza a ver una mujer vestida de blanco, parada bajo la lluvia, esperando. Comunidad. Hemos llegado al último relato de esta noche. El último susurro entre las sombras. La última historia antes de que el silencio vuelva a apoderarse de la madrugada. Dicen que los relatos finales son los que más se quedan en la mente. Los que regresan cuando todo está en silencio. Cuando la casa duerme. Y cuando la oscuridad parece observarnos. Así que no aparten la mirada. Suban el volumen. Y prepárense para escuchar la historia que cerrará esta noche de terror. Porque a veces, lo último que escuchamos antes de dormir es lo que jamás nos deja descansar. Este es el último relato de la noche. El callejón donde no debí seguirlo. Buenas noches, comunidad. Hay momentos en la vida que parecen normales. Una salida con amigos, unas copas de más, la risa de la madrugada y el camino de regreso a casa. Pero a veces, en medio de la noche, uno puede tomar la calle equivocada. Y no siempre lo que seguimos en la oscuridad es alguien que conocemos. Esta historia ocurrió hace varios años. Y hasta hoy, sigo sin saber a quién vi doblar aquella esquina. Todo pasó una noche de sábado. Habíamos salido varios amigos a una fiesta en el centro histórico. Era una de esas reuniones que empiezan tranquilas y terminan cerca de las 3 de la mañana, con todos medio cansados, medio tomados y todavía riéndose por cualquier tontería. Éramos 5. Edgar, Toño, Luis,
el flaco y yo. La fiesta había sido en una casa antigua, de esas del centro con patios grandes, paredes de cantera y pasillos largos que siempre parecen guardar ecos. Salimos casi a las 3:30 de la madrugada. La calle estaba prácticamente vacía. Solo algunos perros ladrando a lo lejos y uno que otro coche pasando de vez en cuando. El aire se sentía frío, húmedo, como si hubiera llovido hace poco. Íbamos caminando entre bromas cuando Edgar dijo que podíamos cortar camino por un callejón que conectaba con la avenida principal. Yo ya conocía la zona, así que no me pareció mala idea. El callejón era estrecho. Las paredes de cantera estaban oscuras por la humedad. Solo un foco amarillo colgaba a mitad del pasillo, iluminando apenas lo suficiente para ver unos metros adelante. Mientras caminábamos, me distraje revisando el celular. Tenía varios mensajes y estaba respondiendo uno cuando levanté la vista. Vi claramente a Edgar doblar la esquina unos metros adelante. «Espérame», le grité. No respondió. Pensé que no me había escuchado por las risas de los demás. Apuré el paso. Di la vuelta. Y me quedé helado. El callejón no tenía salida. Era una pared cerrada. No había nadie. Me quedé inmóvil. Volteé hacia atrás. No escuchaba a mis amigos. Ni voces. Ni pasos. Solo el zumbido del foco amarillo. La luz parpadeaba de vez en cuando. Por un momento pensé que me había equivocado de esquina. Pero no. Era imposible. Yo lo había visto. Había visto a Edgar doblar justo ahí. Respiré hondo e intenté convencerme de que era el alcohol. Quizá la sombra de alguien. Quizá una mala pasada de la luz. Entonces escuché el grito. Era el grito de una mujer. Largo. Agudo. Desgarrador. No era un grito de enojo. Era de dolor. De miedo. De auxilio. Me recorrió un escalofrío. Intenté voltear hacia el origen del sonido. Pero no pude moverme. No era miedo normal. Era como si mi cuerpo se hubiera quedado congelado. Las piernas no respondían. Los brazos tampoco. Solo podía mover los ojos. Entonces escuché algo detrás de mí. Una puerta metálica. El sonido fue lento. Rechinante. Como si no se hubiera abierto en años. Después vinieron los pasos. Lentos. Pesados. 1, 2, 3. Se detuvieron justo detrás de mí. Sentí una presencia tan cerca que juraría que podía percibir su respiración. Fría. Helada. Pegada a mi nuca. Entonces escuché la voz. Gordito. Sentí que el corazón me explotaba. Ese apodo no era cualquiera. Era el que usaban para burlarse de mí en la secundaria. Un apodo que odiaba. Un complejo que me había acompañado durante años. Muy pocas personas lo sabían. Mucho menos alguien desconocido. La voz sonaba ronca. Seca. Como si viniera de una garganta lastimada.
Sentí algo frío acercarse a mi hombro. Con muchísimo esfuerzo logré girar apenas la cabeza. Y la vi. Una mano. Completamente blanca. Demasiado blanca. Delgada. Huesuda. Los dedos largos terminaban en uñas oscuras. La mano avanzaba lentamente hacia mí. Cerré los ojos. Y en ese instante mi cuerpo reaccionó. Corrí. Corrí sin pensar. Sin mirar atrás. Tropecé al doblar la esquina y caí con fuerza al suelo. Escuché una risa detrás de mí. Una risa seca. Hueca. Horrible. Sentí una mano tocar mi espalda. Grité con todas mis fuerzas. ¿Qué traes? Abrí los ojos de golpe. Era Edgar. Estaba inclinado frente a mí, ayudándome a levantarme. Los demás estaban detrás, mirándome confundidos. ¿Estás bien?, me preguntó. Respiraba agitado. Miré hacia el callejón. La entrada estaba a unos metros. Oscura. Vacía. Los perdí, balbuceé. Edgar frunció el ceño. ¿Cómo que nos perdiste? Si te esperamos aquí. Debí doblar la esquina, le dije. Todos se miraron entre ellos. Nadie se movió, respondió Luis. Tú fuiste el que te metiste solo. Sentí que la sangre se me helaba. No, yo te vi. Edgar negó con la cabeza. No, hermano. Te quedaste atrás viendo el celular y luego te metiste corriendo al callejón. Dijimos que te íbamos a alcanzar, pero saliste corriendo y te caíste. No dije nada. Me hice el tranquilo. Les dije que seguramente era el alcohol. Pero sabía perfectamente lo que había visto. O mejor dicho, a quien había seguido. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la mano. Escuchaba la voz. Gordito. Los días pasaron. Intenté olvidarlo. Hasta una semana después. Iba saliendo del trabajo. Ya era de noche. Caminaba por una calle poco transitada cuando, al otro lado de la avenida, vi a alguien. Era Edgar. O eso pensé. Levantó la mano y me hizo una seña. La misma seña que hizo aquella figura en el callejón. Como invitándome a seguirlo. El cuerpo se me heló. Saqué el celular y marqué de inmediato. Edgar contestó. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? En mi casa, viendo el partido. Miré de nuevo al otro lado de la calle. La figura seguía ahí. Inmóvil. Entonces levantó lentamente la cabeza. No era Edgar. La luz del poste iluminó su rostro. No tenía ojos. Solo dos huecos negros. Y una sonrisa torcida. Retrocedí sin dejar de mirarlo. Un coche pasó entre nosotros. Cuando la calle volvió a quedar despejada. Ya no había nadie. Hasta hoy sigo preguntándome qué fue aquello. No sé si era algo sobrenatural. Un error de la realidad. O algo que tomó la forma de mi amigo para atraerme.
Solo sé una cosa. Desde aquella noche, cada vez que camino solo por una calle oscura, si veo a alguien conocido doblar una esquina, nunca lo sigo. ¿Y ustedes, comunidad? ¿Qué creen que era esa presencia? ¿Un fantasma, una entidad o algo que usó el rostro de su amigo para atraerlo al callejón? Déjenmelo en los comentarios, quiero leer sus teorías. Si les gustó este relato, no olviden suscribirse a Testigos del Terror, dejar su like, compartir esta historia con alguien que se atreva a escucharla en la madrugada. Y recuerden, no siempre lo que vemos en la oscuridad es quien creemos. Buenas noches.